Bueno, pero agradezco al periodista internacionalista, coordinador además de la sección global del periódico Excelsior, José Carreño, que nos tome la llamada para que nos comparta y nos explique qué es exactamente lo que pasó, por qué París, por qué el grupo parece ser que ya tiene una estrategia mucho más coordinada, está llevando, digamos, los ataques a la casa del enemigo. ¿Y quién mejor que él para que nos comente, nos contextualice toda esta situación? Pepe, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bien, ahí siempre es un placer y además no solo es una obligación, es un placer además. Muchísimas gracias. Pepe, contextualízanos ISIS. Muchas veces ni siquiera habíamos escuchado los nombres hasta todos estos atentados que son garrafales, horrendos. Mira, el Estado Islámico como fuerza real hace un par de años en Siria, en la parte de Siria donde de alguna forma había ya un levantamiento en contra del gobierno de Saddam Hussein, pero no de Saddam Hussein, de Assad, el hijo del también expresidente Assad de Siria, y de alguna forma empezó con un proyecto de nación literalmente, un proyecto de revivir los califatos árabes el califato árabe de hace 1000 años, que se extendía desde el Medio Oriente, así literalmente desde la frontera con Irán y la India, hasta España. Ese sería el proyecto, digamos, último, la parte grandiosa del proyecto. Desde entonces ha logrado integrar a muchos jóvenes musulmanes que pues de alguna forma son nacionalistas o muy patriotas y árabes, si lo quieres llamar de esta manera, que se sienten agredidos y han sentido agredidos durante muchos años. Recordemos una cosa, Yanei, que es importante: esto no se da en un vacío. Para los árabes, los europeos, específicamente los franceses y los ingleses, no solo fueron los colonizadores, fueron también los agresores. Estamos hablando de una historia que se remonta a las cruzadas. Y hace 100 años, cuando al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras, específicamente Gran Bretaña y Francia, deshacen el Imperio Turco, se reparten esas áreas de Arabia. Esto es, Inglaterra, por ejemplo, se queda con lo que es hoy Arabia Saudita, la península arábiga, se queda con lo que hoy son los Emiratos Árabes del Golfo de Adén, etcétera, y Francia se queda, entre otros lados, con Siria, Jordania, Líbano. Son regiones estratégicas para ellos. Ahora, en la misma forma que son regiones estratégicas para ellos, pues de alguna manera París se convierte en el ícono, París y Londres se convierten en íconos, por un lado, de la civilización occidental, si lo quieres llamar de esa manera, se convierten en la meca para muchos, son la meca de Occidente, pero al mismo tiempo se convierten en la capital del imperio, la capital colonizadora. Es un poco y mucho lo que efectivamente Samuel Huntington hablaba del choque de civilizaciones. Estamos hablando de una civilización, una cultura árabe, que sufre el impacto de una cultura capitalista más moderna, más activista y, para colmo, cristiana. Con lo cual se plantea un choque entre religiosos, se plantea un choque político, se plantea un choque social. Muchos árabes se sienten, digamos, descontados, se sienten desdeñados por esta cultura. Entonces, su reacción hasta ahora había sido en relativas te acuerdas de Al-Fatah, etcétera, contra específicamente de los judíos, pero ahora surge este emirato, este presunto Estado Islámico, que pretende recrear las glorias musulmanas, las glorias árabes, y pretende conquistar el mundo que fue, digamos, lo que fue el mundo árabe hace 1000 años. En ese sentido, sí. Pero justamente surgió hace algunos años y han mostrado un despliegue de fuerza, de organización, no solamente logística, sino financiera. Por ejemplo, el avión ruso que ellos mismos se reivindicaron, donde murieron más de 220 personas. Estamos hablando también de Turquía, en Beirut, donde también 43 personas murieron. En Turquía,
en Ankara, donde podrían ser ellos mismos. Estamos hablando de un grupo perfectamente organizado y que tiene todo el recurso económico para lograr esto. Mira, estamos hablando de un grupo muy bien organizado, ciertamente están tratando de crear un Estado, ahí donde no hay un Estado distinto al que había, ahí donde no lo hay en términos reales, pero al mismo tiempo estamos hablando de, otra vez insisto, de un grupo que ya atrae que atrae a muchos jóvenes musulmanes y depende de lo que llaman los lobos solitarios. Esto es, jóvenes o personas que de alguna manera se sienten desencantadas o literalmente enemigas de los países donde viven, en este caso es Europa Occidental, y crean sus propias células. Esto ciertamente es el llamado que estos jóvenes obedecen a los llamados del Estado Islámico, aunque no sean necesariamente parte de él físicamente, pero les permiten al Estado Islámico reivindicar esas acciones. No es tanto que tengan todo el recurso del mundo, sino que tienen la capacidad y el derecho, en cierta forma, de reclamar lo que se hace en contra de todos estos países, específicamente Francia, etcétera, es hecho por ellos. Ahora, en el caso específico de este ataque, sí, efectivamente, aparentemente hay una vinculación muy fuerte. De acuerdo con las autoridades francesas, hay un joven musulmán de origen belga que vive en Siria, que fue el hombre que organizó la célula, de alguna manera lo que llaman la célula dormida, y que mandó a uno o dos operativos mezclado entre los refugiados que viajan a Europa para ponerse en contacto con esa célula y llevar a cabo los ataques. Pero están dependiendo en este caso del descontento de no vamos a decirle de la enemistad que muchos jóvenes árabes en Europa sienten respecto a los países donde nacieron o donde viven. Pepe, y la pregunta que veíamos en Twitter, en redes sociales, y hoy leía la columna de nuestro compañero Enrique Aranda en Excelsior, donde decía yidaísmo terrorista aquí y donde habla de una posible vinculación incluso con los cárteles, y señala él de una organización, Friends of Israel Initiative, donde habla de posiblemente que el yidaísmo y el terrorismo podría estar en México o muy cercano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que son cosas que no se pueden descartar, ciertamente, pero no es la primera vez que se habla de la posibilidad de una vinculación entre los cárteles y los grupos de tipo terrorista. No es la primera vez que se habla del peligro terrorista en México o en América Latina, a partir, por ejemplo, de los grupos que están del presunto establecimiento de este tipo de grupos en el llamado en la zona de frontera entre Argentina, Uruguay y Paraguay, pero hasta ahora a México se le había considerado simplemente como la posibilidad de un punto de paso. No puedo decir que no haya vinculaciones porque no tengo, pero tampoco puedo decir que las haya. ¿Es posible? Sí. Probable, puede ser un poco más difícil. Pepe, y tenemos que estar esperando ya para finalizar, esperamos más ataques, o estábamos hace un momento escuchando algunas amenazas que se hacían, entre ellos Washington, Londres. ¿Es factible esto? Factible siempre es. Además, recuerda otra vez lo que hablábamos hace un minuto. Esto es, hay poblaciones, hay jóvenes árabes que están desencantados con los países donde viven y que están dispuestos a desarrollar una actividad terrorista. Y que eso le permitirá al Estado Islámico también alegar que fueron sus fuerzas, aun cuando no hayan sido directamente su responsabilidad. José Carreño, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, como siempre. Bien, un placer. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.